Bueno, para este video se va a intentar hacer un ejercicio usando el método de mallas para resolverlo. El método de mallas, en resumen, es un método que usa una de las leyes de Kirchhoff, donde dice que en un lazo cerrado la suma de los voltajes que haya en él, las calles de voltaje, va a ser igual a cero. Por lo tanto, la suma de este voltaje más este, más este, más este, la suma total va a ser cero. A esto también se usa la ley de Ohm, pues, para poder realizar la malla, donde la ley de Ohm es igual a B, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, en el método de mallas se va a escoger un sentido de la corriente. Para este caso, vemos que la malla es como dos lazos cerrados para este ejercicio. O sea, por aquí hay una malla que es como un solo camino y por aquí hay otra malla, ¿verdad? Podríamos verlo como la ruta que recorre la corriente sin volver a pasar dos veces por el mismo lugar. O sea, esto desde este punto de inicio aquí, recorro de esta manera, voy por acá y llego a este mismo punto, sería una malla. ¿Sí? Si voy por acá, llego a este mismo punto, sería otra malla, ¿verdad? Pero la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que la suma de los voltajes debe ser cero, se cumple para cualquier ruta. Quiere decir que si yo empiezo aquí, sumo este voltaje aquí, en la caída acá, este voltaje acá, este voltaje acá, este voltaje acá, 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 y llego al mismo punto, la suma de esos voltajes externos va a ser cero. ¿Listo? Entonces, partiendo de la información que ya se tiene, se escogen sentidos para las mallas. En este caso, si tenemos la malla 1 en este sentido, que recorre la corriente así, y vamos a tener otra corriente que va a recorrer la malla en este sentido. Entonces tendríamos la malla A, la corriente A, perdón, y la corriente B. Como podemos ver aquí en la mitad, si esta corriente viene así, pero esta corriente a dar la vuelta va a estar así, quiere decir que si vamos a encontrar en la mitad, en esta resistencia de 100 ohms, dos corrientes que van en sentido opuestos. Quiere decir que si nosotros nos interesa encontrar la corriente en este sentido, en esa resistencia, va a ser la corriente A, que va en el sentido de la corriente que nos interesa encontrar. Si es en ese sentido sería A, porque va en el sentido de la corriente, y a esa A le restamos la que va en el otro sentido, B, porque B da la vuelta, entonces va opuesta. Entonces sería A menos B. Si la corriente que nos interesa, si la corriente nos interesase, pero en el sentido opuesto, o sea, hacia arriba, sería B menos A. Todo depende de la polaridad con que uno quiera desarrollar el ejercicio o el sentido de la corriente que uno le digan que haya. Por este caso solamente se van a hallar los valores de A y B. Y con los valores de A y B pues ya podríamos hallar cualquier voltaje, por lo menos un voltaje en 400. Entonces, empezamos a hacer la malla, recorrer la malla. Como va en este sentido, la A empieza con el signo negativo. Entonces empezaríamos con un menos 10. Sería menos 10. Ahora, como la corriente recorre así, él va a crear una polaridad más menos en la resistencia. Por lo tanto sería más, porque es positiva, más, y ahí como es una suma de voltajes, ¿cuál sería el equivalente del voltaje ahí? Sería la corriente A multiplicada por 200, porque es corriente por resistencia, es un voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm. Ya, entonces aquí en la mitad vemos que si la malla la estamos recorriendo en este sentido, la corriente iría hacia abajo, y como se explicó ahorita, entonces sería más, porque aquí sería un más menos para la corriente A, pero es que ahí hay una resta de corrientes, por lo que las corrientes se van a oponer. Entonces sería la corriente A, porque voy en el sentido de A, menos la corriente B. Esa sería la corriente que pasa por la mitad, recorriendo esa malla.
y sería multiplicado por esa resistencia, que sería 100 ohms, ¿verdad? Ahora, más, nos falta la última resistencia, sería A por 100, más A por 100, ¿verdad? Y todo esto sería igual a 0. Sería igual a 0. ¿Listo? Voy a escribirlo acá arriba. Sería 0 es igual a menos 10 más menos 10 más A por 200 más la resta de corrientes en la mitad por 100 más A por 100. Todo esto sería igual a 0. Eso es para esta malla. Para la otra malla, entonces el sentido de la corriente sería este. Como el sentido de la corriente es este, comencemos por acá arriba. Entonces sería B por 400. Como es positivo, ¿por qué? Él crea esa polaridad. Sería B por 400. B por 400. Ahora, si la corriente viene por acá, sería B por 100. Sería B por 100 para esta resistencia. Eso sería más B por 100. ¿Correcto? Más la otra resistencia de acá sería 300, sería B por 300. Y finalmente tenemos la resistencia en la mitad, que sería B menos A, porque va B así y A en contrario, sería B menos A, más, colocémoslo aquí abajo, más B menos A multiplicado por la resistencia en la mitad, 100. Y todo eso sería igual a 0. De esta manera habríamos recurrido a las dos mallas, y aquí simplemente pues tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, porque acá tenemos la ecuación con las variables A y B, y aquí tenemos la ecuación con las variables A y B. Ahora simplemente pues habría que resolver el sistema de ecuaciones ya por el método que ustedes quieran. Puede ser matrices, puede ser despejar en esta y reemplazarlo en esta, o pues ya como el método que decían para resolver estas dos ecuaciones, y pues ya llegar al valor el valor final del resultado del ejercicio. Bueno, al resolver el sistema de ecuaciones, tenemos que para la corriente A tenemos un valor de 25 miliamperes. 5 miliamperes. Y para la corriente B tenemos un valor de 2.8 miliamperes. 2.8 miliamperes. Una vez hallados estos valores de las corrientes, ya puedes hallar el voltaje de cualquier resistencia que esté en el circuito, porque pues recurriendo a la ley de Ohm ya sabes que voltaje es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, no es sino multiplicar. Vamos a hacer un ejemplo en esta parte solamente. Si tenemos que la suma de los voltajes internos tiene que dar 0, aquí tenemos que si la corriente A es 25 miliamperios multiplicada por 200 ohms, eso nos va a dar un voltaje que ya lo tenía, un voltaje de 5 volts. Para la resistencia, 5 volts para la resistencia de 200 ohms. Vamos aquí para la de 200. Para la de 200. Si multiplicamos los 25 miliamperes por 100, vamos a tener un voltaje de 2.5 volts. Para la resistencia de 100 ohms. Ahora, por deducción, aquí tenemos 7.5 volts. Quiere decir que nos faltan 2.5 para completar los 10 y que la suma interna de esto nos dé 0. Quiere decir que aquí tienen que dar 2.5 volts. Si nosotros restamos
la corriente pues va a ir en ese sentido, la corriente A menos la corriente B, para allá la corriente que va aquí en la mitad, y poder cumplir la malla, nosotros tendríamos que la resta del A menos B nos daría 22 nos daría A menos B nos daría 22.8 miliamperes. 22.8 miliamperes, la corriente que va por acá. Y si a esa corriente la multiplicamos por 100, nos va a dar 2.2 volts. Para la otra resistencia de 100, que está en la mitad. Si nosotros empezamos ahora a hacer la malla interna, diríamos que sería sumándola, menos 10 por acá, sería menos 10 más, porque la polaridad sería más menos por esta corriente, aquí también sería más menos, porque la polaridad la escogimos así, con esta corriente, y aquí también sería más menos. Por lo tanto sería menos 10 más este voltaje, que serían 5 volts, más el voltaje de la mitad, que serían 2.2 volts, más este voltaje aquí, que serían 2.5 volts, y eso nos da 0.000 algo, aproximándola a 0. Es 0. Realmente si tomamos todos los decimales y todo eso, nos va a dar 0, porque este realmente está muy cercano a 2.2, es como 2.4, 2.28, pero este 2.5, 2.18 nos da 4.8, 4.8, tiene bastantes decimales, se acerca a 0. Entonces realmente comprobamos que esta corriente está bien. Si se hiciese de esta manera también se vería que es 0. Y pues así se resuelve un método de mallas. Digamos, se resuelve un circuito por método de mallas. Otra cosa interesante es que muchas veces se usa este método, pero no es necesario. Hay momentos en que si usted desde el principio hubiera reducido esta, usted sabría que por lo menos pues puede sacar un equivalente aquí, reducirlo hasta acá, allá la corriente inicial, o sea, reducir todo hasta una sola resistencia, y hallaría la corriente A, es la primera corriente. Luego esta corriente A se divide aquí y acá. Podría usar un divisor de corriente para hacer la división de acá con esta resistencia equivalente, sin necesidad de usar el método de mallas, y sería mucho más rápido. No tendría que resolver un sistema de dos ecuaciones. Entonces a veces es recomendable no usar, digamos, este método, porque pues es el que más uno usa, a las personas que más les gusta, no usarlo desde el principio e inmediatamente mecánicamente, sino pensar un poco en el circuito y ver si se puede desarrollar de otra manera más fácil, simplemente con Kirchhoff, con voltaje, simplemente con reducciones. Entonces pensar un poco más el circuito antes de usar este método.